Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a la Mesa Redonda de Mindalia Televisión, un programa que pretende fomentar el diálogo en torno a materias de actualidad sobre salud, conciencia y espiritualidad, en el que varios invitados dan su libre opinión sobre temas específicos. Esta semana en nuestra Mesa Redonda se hablará sobre los beneficios de la meditación y aportaremos también herramientas para llevarla a la práctica. Hoy contamos con grandes invitados. Tenemos el placer de contar con tres magníficos invitados que vamos a pasar a saludar sin más dilación en este momento. Vamos a darle paso a Fernando Perales. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Laura? Un gusto de compartir con Marta y con Edwin ese tema tan interesante. Bueno, vamos a presentarte. Eres psicomotivador e instructor en desarrollo cognitivo y control mental, diplomado también en programación neurolingüística, terapeuta gestáltico, realizador y productor de tecnologías subliminales y binaurales. También eres docente. Encantada de que estés aquí con nosotros. Gracias, gracias. Yo también encantado. Bien, vamos a continuar saludando a otro de nuestros invitados. Él es Edwin Pérez. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Bienvenidos a todos también. Profesor de meditación, de yoga, de artes marciales, de Qigong, instructor de Kundalini Kriya Yoga, investigador independiente de las tradiciones orientales y maestro de Reiki. Encantada de que estés también aquí con nosotros. Aquí gratos a compartir con todos, interactuando todos juntos. Y por último está con nosotros también compartiendo esta mesa. Hola, pues encantada de estar aquí con todos vosotros también, de compartir. Un placer de estar aquí compartiendo con Edwin y con Fernando. Bien, me Gracias. parece que hemos tenido un pequeño problema de audio para la presentación de Marta. Voy a volver a repetir. Ella es Marta Puig, fundadora de Mundo Pránico. Estudió Administración y Dirección de Empresas, Psicología. Recibió formación como terapeuta e instructora de Pranic Healing y alrededor del mundo y es sanadora energética. Le daba las gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Un gran placer, la verdad, de estar aquí con todos vosotros. Bien, pues vamos a comenzar, pero antes de que lancemos esa primera pregunta, me gustaría informaros a todos vosotros de la gira que Esther Nguema dará en Colombia del 22 al 6 de mayo de 2019, de este año. Es un evento organizado por Mindalia Giras. La coach y especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional, Esther Nguema, estará del 22 de abril al 6 de mayo de gira con Mindalia por Colombia. Si queréis más información, os podéis meter en nuestra página web www.mindalia.com y ahí encontraréis toda la información que está disponible. También podéis participar en esta mesa de manera activa a través de vuestro chat. Debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestros invitados durante esta hora que tenemos de mesa redonda. Bien, pues vamos a comenzar y a mí me gustaría empezar sabiendo desde vuestras distintas experiencias, desde vuestros distintos conocimientos y también desde vuestra distinta práctica, qué es para vosotros y cómo entendéis la meditación. Sí que me gustaría que no nos extendiéramos demasiado en esta pregunta porque creo que deberíamos tocar otros aspectos de la meditación, pero sí unas breves líneas. ¿Cómo entendéis? ¿Qué es para vosotros la meditación? Por ejemplo, para Marta. Para mí la meditación siempre ha sido una experiencia en la que me permito conectarme con mi esencia y con la esencia en la que todos estamos unidos, ¿no? Ese momento en el que me reconozco más allá de este cuerpo físico, emocional o mental en el que mayoritariamente las personas se reconocen. Sí, a mí me gusta mucho este concepto, lo escuché de Krishnamurti, tiene que ver con observar sin división, estar presentes, asumiendo el rol de testigo.
Y obviamente para llegar a ese punto, obviamente hay un punto de inicio hasta encontrarnos con la experiencia en sí del testigo. Para Edwin. Para mí la experiencia de meditación parte por eso, ser una experiencia donde la mente, el pensamiento se trasciende y queda una experiencia de espacio. Ese espacio permite conectarnos o reconectarnos con un concepto de esencia. Y a partir de ahí es como el principio de una nueva historia. Bien, pues vamos a continuar ya partiendo de esta idea, de esta visión que tenéis cada uno de vosotros, hablando de cuáles son esos beneficios de la meditación. De un tiempo a esta parte ha habido cada vez mayor interés por parte del ámbito de la psicología, también del ámbito neurocientífico, porque tratan de comprender realmente cuáles son los beneficios de la meditación y también cuáles son esos cambios que se producen en nosotros, ¿no? Desde vuestra perspectiva, ¿cuáles son esos cambios? ¿Cuáles son los beneficios de la meditación? En mi perspectiva, por ejemplo, los beneficios que ya están siendo probados a través de la ciencia en laboratorio es el mejor manejo de estrés, mejor concentración, un montón de factores que benefician al ser humano. Y podemos triangular la experiencia, los beneficios y el sujeto, como mencionó bien Fernando, ese observador. Dentro del triángulo se genera un proceso en positivo que va increciendo. Sí, yo lo veo también como esos beneficios del autocontrol, entendidos no desde el control de las emociones inferiores, sino el autocontrol del alma sobre nuestra realidad y nuestra experiencia. Ese momento en el que uno está alineado, en el que uno es capaz de gestionar sus emociones, sus pensamientos e incluso su salud a través de esa conexión con uno mismo y con el todo, claro. Sí, con respecto a los beneficios de la meditación, podemos remitirnos a numerosos personajes como el que fundamentó los aspectos relacionados con el mindfulness, basado en el budismo vipassana. Hay una serie de aspectos relacionados con la activación del lóbulo frontal y específicamente del neocórtex. Cuando el neocórtex específicamente se logra encender, se convierte en el jefe del cerebro, aunque hay otros aspectos profundos que tienen que ver con el mesencéfalo, que de repente en alguna oportunidad podemos hablarlo. Con Edwin alguna vez hablamos de esto. Dicen que es el cerebro del cerebro, parece que también tiene que ver con ello. Las investigaciones, por ejemplo, de Maharishi Mahesh, que tiene al parecer ahora 800 investigaciones científicas, que él la realizó por su cuenta. Luego Herbert Benson se dio cuenta de que pues, había una baja en el metabolismo, una mejor armonización en el cuerpo, mejor concentración, mejor memoria, mejor calidad de vida, disminución del metabolismo en sí que provoca una serie de efectos positivos en el organismo. O sea, hay miles, y ahora hay más todavía investigaciones científicas que avalan que la meditación es tremendamente beneficiosa, no solamente para la salud, sino para nuestra vida psíquica, para arreglar problemas, para los asuntos emocionales. Y si hablamos de una manera profunda, la meditación podría llevarnos a la experiencia de la iluminación, o sea, sirve para todo. La pregunta sería, ¿qué no abarca los beneficios de la meditación, ¿no? Que no hay en realidad. Sí, es un momento donde ya la ciencia demostró, más allá de dudas, se demostró que la meditación es válida para todo. Sí, al final meditar es la fórmula, yo creo, le llamamos meditar y yo creo que es un concepto que en sí también nos limita. Y para mí la meditación va más allá del concepto de meditar, ¿no? Antes comentábamos también el hecho de que en España, precisamente de donde yo vengo, el meditar es pensar. Pero ¿qué tipo de pensamiento estamos hablando? ¿El pensamiento limitante del cuerpo humano o el pensamiento del que todos hacemos parte, ¿no? Sí, eso sería bueno esclarecer, ¿no? Porque al menos desde mi óptica y también en alguna oportunidad, bueno, pues yo lo conozco, Edwin, conversamos en la radio, sí, en la radio que conversábamos, la meditación, por ejemplo, cuando uno dice voy a meditar y voy a consultar con mi almohada, ¿no? Que algunas personas denominan eso como que voy a entrar en un raciocinio consciente para llegar a una conclusión, ¿no? También le decían, por ejemplo, al método Silva, la meditación dinámica, porque dinamizas, ¿no es cierto? Sí.
Y también en este caso también existiría la meditación trascendental. No sé cómo lo pueden ver estos tres aspectos para de repente de una vez centrarnos a qué meditación nos estamos refiriendo, ¿no? Porque si hablamos de la meditación dinámica de los sistemas de control mental, es otra, ¿no? Si hablamos de meditar, de razonar o racionalizar conscientemente, es otra. Y la meditación que tiene que ver con trascender la mente vendría a ser otra. O hay meditaciones también para energizar, puntualizar también el aspecto de poner atención y prestar atención a algo. Ahí estamos, ¿no? Y si nos ponemos también, perdón, adelante, ahí tú. Sí, perdón, gracias. En mi concepto, por ejemplo, cuando hablamos de meditación, se trata de, primero quizás indicar la palabra concentración. Yo vengo de un poco más de India, la concentración, viene la abstracción, viene la experiencia de conciencia, espacio abierto, espacio de meditación. Como bien menciona Fernando, ¿dónde nos ubicamos? ¿Desde dónde estamos hablando de tal o cual tema? Muchos piensan que meditar es reflexionar, y sí, seguramente que sí. Concentrarnos nos va a favorecer poder entrar, ya sea por meditación dinámica, por meditación pasiva, por lo que fuera que sea. En ese orden lo entendemos. Ahí está, al final hay diferentes niveles de verdad y depende también del desarrollo de cada persona y de cada alma. Pueden comprender la meditación desde diferentes puntos de vista, ¿no? No es lo mismo una persona que pues jamás se sentó a sentir su propia respiración, que jamás se sentó a percibirse a sí mismo o a sí misma en el ahora y el aquí, que una persona que ya lleva tiempo poniendo atención a su cuerpo, a cómo se maneja, a los pensamientos, a las emociones, y que de allí puede comprender y discernir entre lo que es esta naturaleza inferior del cuerpo físico en el que nos interactuamos o esa otra naturaleza que es la naturaleza energética y a la vez la naturaleza que nos expande y une a todos en este uno que todos somos, ¿no? Yo creo que aquí también es interesante que las personas sean conscientes de que el mismo concepto se usa en diferentes niveles de verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, Edwin, ibas a decir algo. Sí, es como que interpretamos lo mismo de diferente forma, ¿verdad? Exacto. Sí, eso sería bueno verlo. Hay un Bueno, Perdón, hay un ejemplo de una silla. La veo de frente, de arriba, de espaldas, de costado. ¿Quién tiene razón? En términos Estamos generales, interpretando. sí. En términos generales, por ejemplo, en el budismo vajrayana, por ejemplo, un poco en el sistema védico, que estoy un poco ahora ligado a la Atharva Veda, también, por ejemplo, en el taoísmo, bueno, en varias disciplinas de Oriente hacen referencia de la vacuidad, que tiene que ver con vacío, tiene que ver con crear espacio. En este caso, por ejemplo, en el budismo vajrayana hacen referencia de sintonizar con la mente en su estado natural, que vendría a ser lo mismo, porque la mente en su estado natural, entiéndase, apartado de los pensamientos. Y bueno, en términos generales, también se refiere sobre el término de no mente, haciendo alusión de que los pensamientos se convierten en accesorios o en algo que uno tendría que distanciar, tomar distancia sin crear tampoco el rechazo, ¿no? Porque la mente es un poco astuta en el sentido de que de repente entiendo al escuchar no mente que estoy rechazando la mente, ¿no? Entonces yo le agregaría un poco para entender esto del concepto de meditación, es observar sin división, pero sin crear rechazo ni apego a nada. Sino Una neutralidad. inclusión, ¿no? Esa inclusión, no división. Exacto. Buscar un estado neutral que permita que suceda cualquier cosa que esté ocurriendo, sin conflicto ni preferencia. Ahí está. Hay un concepto que a mí me gustó muchísimo oír de Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares. Él hablaba de la mente adulta y la mente infantil. Esa mente adulta capaz de extraerse de esos pensamientos sin rechazarlos, pero tampoco sin juzgarlos, sino desde esa visión en la que lo bueno y lo malo ya no tienen espacio porque todo es porque tiene que ser tal como es. Esa capacidad de ver la visión de la mente que decía Fernando, ¿no? Esa no mente desde el... No es que no haya mente, sino es que la mente no enjuicia, no divide entre lo que sería el pensamiento infantil de lo bueno y lo malo, el juicio de valor que nosotros nos limita y nos separa. Esa inclusión, ¿no? De lo bueno y lo malo como que es porque tenemos que experimentar. Cuando mencionas un poco lo bueno y lo malo, me haces recordar al Kybalión, cuando dicen que
los opuestos solo difieren en grado, que en el fondo es lo mismo. Sí. Si triangulamos nuevamente podemos ver abajo en los extremos dualidad, pero desde arriba comenzamos a manejar un concepto de neutralidad. La mente neutral es la que Fernando menciona dentro del Vajrayana, porque el Vajrayana, como dice, es el estado natural, y ese estado natural es nuestra verdadera naturaleza. El espacio ilimitado de la mente es nuestra verdadera naturaleza, dicen ellos. Ujú. Y la mente conceptual, con las ideas, ellos dicen, no te pelees, son los ornamentos de la mente, son los adornos que van a fluctuar. Míralos pasar, déjalos ser. Es un proceso ya más maduro, como menciona ella, ¿no? En algún momento yo recuerdo, y voy a tomar un ejemplo que hace más o menos unos 10 años tú lo diste, Edwin, de que, por ejemplo, si yo tengo este pensamiento, pero este pensamiento está aquí tapándome los ojos, yo digo, pero Sí. no veo nada, pero cuando yo ya tomo una sana distancia, es como que yo ya puedo ver el pensamiento, ¿no? Y Sí, esto me claro. recuerda un poco lo que decía, y tú también revisas Nisargadatta, que hace Sí. referencia a que él ve a los pensamientos como si fuesen un gallinero, ¿no? Yo le llamo el mono saltarín. Un tipo de interferencia sobre su conciencia, ¿no? Entonces, en ese momento, si uno aprende a desarrollar en la vida cotidiana la contemplación, porque Krishnamurti en sí, por ejemplo, no enseñó una técnica específica para sentarse y poner los dedos así, juntarlos y hacer om, ¿no? Era como que en todo momento estés presente, dándote cuenta y observar, ¿no? Y también, bueno, él llegaba a un punto más profundo en relación justamente a eso, pero quiero rescatar también otra cosita más como para, antes de que se me vaya, que hay personas que ahora ya están despertando, y esto lo dice Gartol, por ejemplo, que ahora, a diferencia de épocas anteriores, era muy raro que una persona lograra la iluminación y el despertar, pero ahora hay más personas que están logrando esa experiencia. Y hay algo que sí puedo yo rescatar, por ejemplo, de Byron Katie, que considero que es una persona que está despierta. Ella dice, el problema no son los pensamientos, sino cuando tú crees en él. Entonces, Cuando te agarras a ese pensamiento. exacto, nuestra conciencia está, como por decir, depositada su atención en quizás en miles de puntos, ¿no? En que yo soy Fernando, yo soy Perales, soy comunicador, que tengo esto, que tengo lo otro, que tuve una ex, que tengo otro hijo acá, que tengo una propiedad. Entonces, no hay que tomarlo como que es algo negativo o malo, sino de que mi energía, la energía de la conciencia está dispersa en todo ello. Y entonces, cuando hace referencia en el budismo del el apego es la base del sufrimiento, lamentablemente en Occidente entendemos el apego como que, voy a renunciar entonces a todo lo material, se van al otro extremo. No es una cuestión de que uno se vaya para el otro lado, porque si no estamos en el mismo jueguito, ¿no? Por eso Buda hablaba del camino medio, ¿verdad? El camino, el Buda, los taoístas, realmente todas las enseñanzas ancestrales nos hablan de ese punto medio, ¿sí? Ni tanto para acá ni tanto para allá, un camino medio. Hay muñeca, flexibilidad. Ahí Y a partir estamos. de ahí, la vida que va sucediendo y va ocurriendo, bueno, irla llevando de un estado neutral. Ahora que mencionabas, me hacías recordar, Fernando, el tema de la mano. Sí. Cuando uno maneja auto, y yo sé que muchos de ustedes manejan y tú también, si tenemos la cara muy pegada al timón, va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado. Tenemos que tomar distancia. Como no tengas visión periférica. Bueno, Nos las primeras estrellamos, ¿verdad? visión periférica, ¿sabían eso? Bueno, eso es La, biológicamente demostrado. la Ahí distancia podríamos es la que entrar. nos va a permitir. Perdón, Edwin, disculpa. La Sí, distancia es lo que nos va a permitir poder manejar Exacto. la situación. sí, Y en cierto vamos, momento permitir que se maneje sola. perdón, Edwin, te estaba interrumpiendo. Vamos a darle paso también ya a algunas de las cuestiones que se van haciendo en el chat. Nos saludan desde Argentina, nos saludan desde Perú, Chile, España. También Venezuela está por aquí, o sea que ya va llegando muchísima gente al chat, ya se van incorporando y vamos a retomar de nuevo un poco la primera pregunta esta que os comentaba sobre los beneficios de la meditación, porque nos preguntan que exactamente en nuestra vida diaria qué nos puede aportar meditar de manera constante. Una posibilidad es de que la meditación genere armonía y esa armonía puede ser agregada a cualquier cosa de tu vida. Salud, negocios, relaciones. La armonía se genera
engancha con cualquier aspecto de tu vida. Bueno, no hay nada que tenga más energía que la conciencia, y en realidad cuando uno progresivamente va dando más espacio y va generando más espacio, y eso sí me recuerda un poco el dato que decía Pillay, el doctor Pillay, esa referencia de que ya está haciendo experimentos con instrumentos, ha podido medir más o menos la cantidad de pensamientos que tenemos por minuto. 50 pensamientos por minuto, pero una persona que empiece a entrenarse en esto puede llegar a tener 30 pensamientos por minuto o quizá menos. Eso implicaría que entre pensamiento y pensamiento habría más espacio. Y si hay ese espacio, eso que nosotros denominamos vacío, es conciencia. Y la conciencia siempre sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, surge y emana una sabiduría natural, ¿no? Por eso es que los grandes maestros comienzan a tener un centro de gravedad en sus existencias y usan la mente para poder describir lo que en sus centros pueden ellos comenzar a compartir, ¿no? Entonces es como que te centras, y cuando una persona se centra no elige, simplemente sabe lo que tiene que hacer, porque la elección también es división. Ahí Fluye. estamos. Sí, es un fluir y es un permitirte. Yo veo también los beneficios en lo práctico de la vida cotidiana. Es un mayor manejo de lo que sería el estrés. Los niveles de estrés es uno de los grandes males de nuestra sociedad. El estrés físico, el estrés emocional, el estrés mental. Una persona que medita regularmente a efectos prácticos va a tener un autocontrol de este estrés y por consecuente disminuye la ansiedad por comer, la ansiedad por hablar, la ansiedad por ir al baño, la ansiedad por lo que sea que su cuerpo físico, fisiológico o incluso psicológico pueda necesitar. Por otro lado, nos da beneficios en lo que va a ser también la digestión, ¿no? Ese órgano tan importante en la vida cotidiana, el saber digerir no solo la comida que ingerimos, sino también las emociones, también los pensamientos, a través de esos espacios que comentaba Fernando, ¿no? Es esa capacidad de poder inhalar, retener esa inhalación y permitir que la consciencia en ese momento ocupe ese espacio para después exhalar de una forma pausada, lenta y armoniosa, sin entrar en apneas, por ejemplo, las apneas del sueño, el insomnio. Es decir, los beneficios los podemos llevar desde esa conciencia de bajar y disminuir esos niveles de estrés en cualquier fase o área de lo que compone el ser humano en la vida cotidiana. Mejores relaciones. Como decía Edwin, también eso nos da capacidad de atraer una prosperidad y abundancia a nivel económico y financiero. Estabilidad. Al final yo creo que la meditación de forma regular es una herramienta. Yo a mis alumnos siempre les digo que es como el seguro de vida en el desarrollo espiritual. Meditar te da esa energía necesaria para alcanzar los objetivos que necesitamos o queremos según el propósito de nuestra alma. ¿Y cómo se medita? Porque no existe un único modo para meditar. ¿Cuáles son los ingredientes que no deben faltar en una meditación y qué consejos le daríais a una persona que quiere iniciarse en la práctica de la meditación? ¿Cómo Yo empezar? diferenciaría concentración de meditación. La meditación como una experiencia ya sucediendo, la concentración, como has mencionado, alguna técnica que te vaya llevando en esa dirección. Mencionó anteriormente de la respiración. La respiración es la que te permite, como una llave quizás, porque todos respiramos, no hay quien no respire por lo menos, pero sin embargo también hay posibilidades más complejas porque son más simples de observar la mente. Pero podemos ir partiendo por ejercicios de concentración. Ahora, ¿cuál es el mejor ejercicio de concentración? Somos tan distintos. Lo que le puede caer a uno puede que no le caiga al otro, ¿no? Sí. Bueno, si hablamos de meditación en sí, yo personalmente recomendaría el libro de los secretos de Osho, sus 6 tomos, porque ahí describe las 112 técnicas del Vijan Bhairab. De verdad que es una joya. Y de esas técnicas, de las 112, también hay unas prácticas que se derivan al budismo. Yo, para empezar, yo recomendaría el mindfulness como puerta de entrada, pero hay formas distintas y diferentes. Y ahí sí ya sería mindfulness, atención plena. E incluso tiene una técnica que es fantástica, que es, por ejemplo, tú cierras tus ojos, obviamente es prestar atención a la respiración, que en varias oportunidades y en varios videos de Mindalia lo he visto, que es
observar tu proceso de respiración, pero incluso, por ejemplo, si estás en un tránsito realmente espantoso y estás manejando auto y no puede avanzar tu auto, puedes cerrar tus ojos y prestar atención a todo lo de afuera, porque puedes prestar atención a lo de afuera como a tus procesos internos. Prestar atención a lo de afuera es escuchar, por ejemplo, los insultos entre un automóvil y otro, escuchar con atención, como testigo, por ejemplo, la bulla que puede hacer la gente, escuchar el ruido de los claxon. Puede convertirse incluso esta experiencia ruidosa en algo sublime. Por ejemplo, lo del Bahrayan hace referencia de tú, por ejemplo, entrar en el cuerpo dolor específicamente sobre algo que pueda estar doliéndote y puedes estar padeciendo, hasta que ésta se disuelve como cuando tú intentas penetrar un arco iris. Yo creo que el mindfulness es una buena puerta de entrada, o lo que dice también Edwin, por ejemplo, observar tu respiración, puede ser como puerta de entrada, pero la meditación es algo que yo diría que no tiene fin. Y yo personalmente recomiendo esa obra, ¿no? Sí, yo en mi caso, yo lo que siempre recomiendo para personas que igual no tienen literatura ni tienen conocimiento y que están iniciándose, empezar con ocupar su propio cuerpo. Es decir, desde la visión energética que trabajamos en Mundo Pránico, siempre es nosotros tenemos ese cuerpo físico, etérico, emocional, mental, espiritual, con todos sus grados. Empecemos ocupando aquello que reconocemos como propio, que es el cuerpo físico, porque hay muchas personas que si ahorita les preguntamos qué tal está el dedo meñique de tu pie, de pronto tuvieron que ir a pensarlo porque no están ocupando su cuerpo, no están presentes de ese mindfulness, ¿no?, que nos describió Kabat-Zinn, del ocupar el cuerpo en consciencia, que cuando nos lavamos los dientes, por ejemplo, una práctica que creo que es muy interesante es en la vida cotidiana. Nos vamos a lavar los dientes. ¿Qué músculos de tu cuerpo están interviniendo en esa acción? ¿Qué músculos no necesitan estar interviniendo pero intervienen? Por ejemplo, hay gente que se lava los dientes y aprieta todo lo que es el trasero, está apretando su trasero y sus piernas para limpiarse los dientes cuando no es necesario. Entonces, empezar a tomar conciencia de ocupar el cuerpo e ir construyendo paso a paso, porque a veces queremos ir a esa vacuidad sin ser conscientes de quiénes somos aquí, ahora. Ocupo cuerpo físico, sé qué es mi cuerpo, qué espacio estoy ocupando aquí en la Tierra, y a partir de aquí empiezo a detectar ya emociones, mente, y desde allí puedo trascenderlo. Pero si no sé qué es, ¿cómo voy a trascender? Entonces, primer paso, ocupar ese cuerpo, ya sea con meditación dinámica de Osho, ya sea yendo a hacer deporte. Por ejemplo, el deporte, hay mucha gente que le ayuda a ocupar su cuerpo, bailar, saltar, hacer yoga, qigong, la técnica que cada uno le resuene, pero con conciencia de quién soy, qué estoy ocupando aquí en esta tierra, y a partir de aquí tengo esas raíces fundamentales que me permitirán construir y salirme del cuerpo, de la mente, pero sin olvidar que estoy aquí y que mi cuerpo es materia y necesita comer y necesita ser atendido. Nos están llegando, como digo, ya muchas cositas por parte del chat. Estamos prácticamente en la mitad del programa y me gustaría aunar así con una sola idea varios comentarios que están apareciendo aquí en el chat relacionados con yo intento meditar pero mi mente no me deja, o intento meditar pero no puedo porque mi mente no se para, no consigo alcanzar el estado de mente en blanco. Os pregunto, ¿por qué la mente siempre encuentra alguna excusa para no meditar? ¿Por qué siempre está tan dispersa? Bueno, la naturaleza de la mente es pensamiento, el pensamiento es movimiento. El tratar de querer pararla va a ser muy complicado. Por eso es que han aparecido ejercicios que indirectamente permiten que lo otro vaya calmándose, vaya tranquilizándose. El querer entrar de frente es complicado. Por no decir casi imposible, a no ser que lo traigamos aprendido de otras encarnaciones. Claro. Como que hay otra vía se actualiza, ¿verdad? Pero si no, es complicado. Es bien complicado. Yo creo aquí también estoy muy de acuerdo contigo, Edwin. Para mí esa mente dispersa la podemos controlar, pues como la técnica que nos compartía también Fernando, de observar desde adentro lo que sucede fuera y darnos cuenta que de adentro no estamos tan agitados como creíamos. Y que la mente en blanco es para mí un punto, ¿no?, que se puede llegar, pero no que no vas a estar ahí durante horas, sino que son estados, momentos, experiencias de expansión
que se alcanzan con la práctica, pero empezando creando justamente lo que antes compartía, el cimiento. Primero ocupa tu cuerpo, ten un cimiento y ya después llegará todo por inercia. Perdón, ahora que mencionas la mente en blanco, me llega un poco la idea, nunca se pone en blanco, ¿verdad? Como color blanco. ¿no? Para nada, el mono saltarín está allí dándole, obsérvalo con el Pero zoom out. ¿cómo puede confundir el concepto de en blanco? Claro, sería bueno eso, por supuesto, tener los conceptos y las ideas bien definidas como para que podamos sumergirnos en ese campo, ¿no? En tal caso, cuando hace la pregunta nuestro amigo, se genera una expectativa, ¿no es cierto? De repente, vamos a ver cómo voy a meditar. No, tengo muchos pensamientos. No, creo que no lo estoy haciendo bien. Ahora me está picando el cuerpo. En tal caso, si te pica el cuerpo, observa cómo te pica el cuerpo. Si Claro. te dejas de moverte, observa cómo te estás moviendo. Si comienzas a juzgarte porque no estás haciendo bien la práctica de meditación, observa los juicios que haces con respecto a la práctica de meditación. No, porque, o sea, ni siquiera los realizados tienen la mente en blanco, ellos son testigos, o sea, ellos han aprendido a separarse de los pensamientos. O sea, yo recuerdo que la primera vez que entrevisté a una lama, yo le dije, ¿cómo se hace para poner la mente en blanco? Y me dijo, eso es imposible, me dijo. Wow, entonces yo qué estaba pensando, ¿no? Entonces, es justamente ser un testigo de todo, ser un testigo. Ahora, yo, por ejemplo, a mí me gusta esto y lo estoy probando con un grupo de personas, la pauta de Gurdjieff que se llama el recuerdo de sí. Entonces, por ejemplo, nosotros de repente salimos a la calle, manejo el carro, compro, no me doy cuenta que estoy manejando, no me doy cuenta que estoy comprando, no me doy cuenta que incluso puedo estar participando de este diálogo con Marta y Edwin. Entonces, es darte cuenta de que yo estoy aquí, ese es el recuerdo de sí. Ese es darme cuenta de que estoy hablando con Marta y con Edwin. Es darme cuenta, estoy manejando. Es como que la atención tengo que recogerla. Incluso, por ejemplo, están apareciendo nuevos sistemas que hacen referencia del término jalando energía. ¿Para qué? Para que la energía no se te vaya afuera, ¿no? Porque Ramta hace referencia, por ejemplo, esto de recupera tu poder. ¿Por qué? Porque nuestra atención está dispersa en todo. Pero por lo pronto, ir recuperando tu atención en ti, en darte cuenta de que eres el que estás haciendo, es también una meditación. O sea, por ejemplo, que Krishnamurti no enseñó una práctica para sentarse, ¿no? Como otros también Claro. lo proponen, ¿no? Entonces, es como que desarrolles tu capacidad contemplativa y deja que la mente haga lo suyo. ¿Por qué vas a meter mano en la mente si ya tiene su propio centro? Por eso es que Gurdjieff hablaba del centro intelectual que tiene su forma de operar, el centro emocional y los demás centros, los 5 centros que le hace referencia. Sí, yo en eso estoy también muy de acuerdo, el punto de que la mente, o sea, nosotros yo siempre lo veo como tenemos ese cuerpo físico, el emocional, el mental, el espiritual y el alma que lo ocupa y lo maneja todo, que lo anima. Entonces, si somos conscientes de que uno no es la mente, que la mente tiene su funcionalidad de buscar opciones, de analizar, de comprender, pero eso no significa que todo lo que piense sea correcto, simplemente está divagando en diferentes opciones y uno es capaz de hacer ese zoom out y verse desde fuera y darse cuenta justamente de que uno no es esa mente, entonces ya no le molesta que la mente piense. La observa. Claro, no hay conflicto, ¿verdad? No hay pelea con la cabeza. Claro, creo que culturalmente nosotros los occidentales nos afecta mucho esto de estar entre el bien y el mal. Esto está bueno, esto está malo. Entonces es como que uno mentalmente, la mente para supervivir trata de acomodarse en hacer todo lo que supuestamente es buenito, ¿no? Entonces hay una cosa que me hace recordar que decía hoy muy interesante, de que el ser humano es animal y es Dios, o sea, es espiritual, es divino, ¿no? Pero los seres humanos nos cuesta reconocer de que la parte animal. Entonces, como yo no quiero reconocer que soy animal, la parte animal entendida, entonces yo me arrimo a cuestiones espirituales y divinas y entonces, ¿qué ocurre con esto? Y eso es una consecuencia, el desarrollo del pensamiento mágico. Comienzo yo a aducir de que porque sentí algo hermoso y bonito, porque vi unos pajaritos y vi unos angelitos, entonces ya estoy acercándome en la parte espiritual y pueda que esas sean cosas que esté disfrazando sin darme cuenta, ¿no? Entonces yo quiero finalizar esta parte diciendo algo que decía Claudio Naranjo, un prestigiado terapeuta, decía, sin la desnudez de la terapia, la espiritualidad puede convertirse en fantasía. Claro, la terapia no es la única vía, pero sí la indagación, ¿no es cierto? Y eso creo que no hay que perder de lado, o sea, el reconocer aspectos profundos de uno y ser crudamente sincero con uno mismo. En eso, mira, me has hecho recordar, Fernando,
una vez hará como unos 10, 12 años en India, con un maestro, estábamos meditando y regresando ya del estado meditativo para compartir la experiencia. Uno de los compañeros le comentó que había visto a un Buda, a los pies de un Buda, ¿no? Y me encantó la respuesta de ese maestro porque dijo, bien, sigue meditando y alcanzarás el objetivo. Y ahí para mí fue fulminante, ¿no? Fue como esa fantasía que creemos y nos montamos la forma, ¿no? Y lo que veníamos antes también comentando, la no forma es donde uno se expande y ya no hay forma, ni física, ni emocional, ni mental, ni para arriba, ni para abajo, es todo multidimensional. Es como cerrar un círculo. Cuando un bebé nace está en conciencia, ¿verdad? Un bebé recién nacido no tiene religión, no tiene nombre, no tiene partido político, simplemente es consciente. Nos meten todo tipo de información y en algún momento de la historia hay que ir reprocesando esa historia. Claro, Yendo de la forma a la no forma. Ahí se desarrolla el argumento y la identidad, ¿no? Y la identidad es identificación, ¿no? Tu ego ahí, bien clavado. Recuerda cuando los del Zen dicen, si encuentras a Buda en tu meditación, mátalo. Bueno, esto puede Sí, ser... me llegó a el mismo pensamiento me llegó cuando Marta mencionó de que los pies, ¿no? Hay que ir más allá. Encuentras a Buda, mátalo. Pero si en Occidente alguien en meditación ve a una figura media cristiana, le va a ser muy complicado matarlo, ¿verdad? Claro. Bueno, esa es otra, porque en función de esa educación psicosocial que hemos tenido, vamos a interpretar esa energía como un angelito con alitas o como un deva en expansión. Porque al final, cuando entras en esa no forma, la mente intenta ponerle forma porque entiende a través de la forma, la mente inferior, ¿no? Pero si entramos en esa mente superior intuitiva, donde no hay forma, estamos en ese estado. Pero volviendo a la gente que está empezando a meditar, que igual esto le queda grande ahora, yo creo que lo importante es que no se preocupen, que como decía Fernando, lo observen y si la mente es saltarina, pues bienvenido, descubriste la naturaleza de la mente. La observación es un buen punto de partida. Creo que estamos los tres de acuerdo ahí. Sí, es un buen punto de partida. Bien, pues... Sí, no, dime, Fernando, di. Sí, lo que pasa es que acabo de recordar justamente escuchando a Marta, que me pareció muy interesante lo que dijo. Gurdjieff hacía referencia de los 7 tipos de hombres. Voy a referirme rápidamente a uno de ellos. Por ejemplo, el hombre que es netamente instintivo, que tiene que ver con el cerebro reptil, ya se ha podido corroborar científicamente. El hombre netamente emocional, que tiene que ver con el cerebro límbico. Y el hombre córtex, que es el que piensa racionalmente. Entonces hay el tipo hombre instintivo, el hombre emocional, el hombre intelectual. Luego hay un cuarto hombre que es consciente que tiene esas 3 esferas. Luego hay un quinto que es el realizado. Luego habla de un séptimo que ya para qué nos vamos a enredar tanto. Pero él hace una alusión de que, por ejemplo, hay cultos religiosos que van netamente a la parte instintiva, por ejemplo, los sacrificios humanos, los sacrificios a seres, eso, por ejemplo, es netamente instintivo, es muy básico. El emocional, lo voy a decir claramente, tiene que ver con los aspectos religiosos. Nuestra religiosidad católica es emocional, la evangélica también, pero no es tan evolucionada. Luego hay una intelectual que pueda que tenga que ver con la parte filosófica, con Sócrates, Platón, etc. Luego hay una quinta que ya corresponde, ahí sí yo los pongo, el Vajrayana, el taoísmo, todo ello. Entonces habría que saber en qué aspecto y en qué parte de mi cerebro estoy y quién es el jefe, porque en algunas personas predominantemente el cerebro reptil o el cerebro límbico, y específicamente el neocórtex, lo que hice referencia en la parte inicial, y eso sería bueno un poco para centrarnos, porque la emocionalidad obnubila mi capacidad de percepción. O sea, hay una relación para Gurdjieff que la inteligencia está relacionada con la espiritualidad. Sí, y yo aquí lo veo, y simplemente para dar la anotación también sobre los Yoga Sutras de Patanjali, cuando nos habla de las 5 líneas del yoga, ¿no? El Hatha Yoga, que es el físico, hay gente que se realiza y se une con su esencia y conciencia a través de lo físico. El Raja Yoga, esa concentración, que sería la línea C, ¿no? Etcétera. El Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, que es la gente que llega a la comunicación con su propia conciencia a través de conocer. Luego tendríamos el Karma Yoga, el yoga del servicio, que es gente que está siempre dando y ayudando y sirviendo a la humanidad.
Y finalmente el Bhakti Yoga, que es el yoga devocional donde entran las religiones, tanto la católica como la musulmana, ¿no? El Islam o cualquier otra religión, que son devoción hacia esa conciencia, y son diferentes líneas, cada persona resonamos con una distinta y todas son correctas. Pero más allá de las líneas, como mencionas, Marta, los Yoga Sutras de Patanjali, en el primer sutra Patanjali dice, el yoga es el cese de las modificaciones mentales. Pero La cada unión. uno va a ir de acuerdo a su naturaleza, como mencionas, ¿verdad? Y yo creo que aquí está, a mí me gusta mucho y yo recomiendo que si alguien quiere empezar, busque de comprender los Yoga Sutras porque son para mí muy esclarecedores. Claro, es ahí donde se inicia, son los inicios, los albores del yoga, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Marta, con lo que acabas de decir. Y entonces ya las personas comienzan a tener una distinción y como que comienzan a ubicarse. Lo que pasa es que pueda que alguna de las cosas que podamos decir, estamos aferrados a ciertos tipos de patrones, como hemos sido educados, sentimos que la mente, sentimos que la mente es atacada, ¿no? Entonces hay que revisar incluso internamente, si yo me siento de repente aludido por algún comentario, revisar cómo se siente esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que me digo a mí mismo, ¿no? ¿Cómo Y es la que yo, parte que se resiente, Fernando, la parte que se resiente es la que te está controlando, ¿verdad? por supuesto, es la parte que hace de que no tengas modificaciones, ¿no? Que te quedas tal cual, o que de repente Rígido, ¿no? Hay la rigidez esa de la mente, que tiene que ser así porque a mí me han dicho que meditar es esto y ya no me entra otra idea. Y en realidad esa persona se va a correr por la montaña y es cuando se une con su conciencia y entra en un estado en el que puede andar corriendo por la montaña durante 3 horas y ni se da cuenta. sí, Bueno, es vamos verdad. a continuar porque habéis hablado de, por ejemplo, cuando llegan esos pensamientos en un momento que estamos meditando, la idea de dejarlos pasar como una nube, ¿no? ¿Ocurriría lo mismo, por ejemplo, si afloran emociones? ¿En una meditación podríamos encontrarnos con nuestra propia sombra, tener una meditación angustiosa, tener una meditación terrible? Yo creo que sí, que la meditación te abre a ese espacio que te permite ver qué hay ahí adentro. Y así como hay ideas, emociones, sensaciones positivas, regulares y medias complicadas, por ponerle complicadas o no tan buenas, nos abre a todo ese espectro. Todo ese esquema está ahí. Y recién comenzamos a ver qué tenemos ahí metido adentro. Claro, inicialmente en el aprendizaje puede pasar eso, de que a uno le puede costar regular, pero si haces un juicio, hasta observa ese juicio, ¿no? Es algo gradual que poco a poco uno va aprendiendo. Y cuando ya uno logra ser testigo de sus propios juicios, de sus deberías, de sus no deberías y de sus apegos, de sus apasionamientos y de sus emociones, entonces ya es como que tenemos ya un punto de referencia. Sí, y yo también aquí añadiría que cuando nosotros meditamos partiendo de que estamos en ese nivel de verdad que vamos a juzgar lo que vamos a ver o lo que vamos a experimentar, en realidad esos patrones mentales que hemos aprendido desde bebés al día de hoy harán que modifiquen y moldeen aquello que vamos a comprender cuando meditamos y entremos en esos espacios donde ese juicio nos lleva, por ejemplo, a esa sombra nuestra, ¿no? A darnos cuenta de que somos egoístas, que hemos engañado, que hemos manipulado, a darnos cuenta de esas emociones que consideramos negativas por tradición y educación, pero que en realidad solo nos están mostrando una naturaleza del ser humano. Todos somos humanos, todos cometemos errores y todos tenemos emociones y pensamientos que no siempre son lo que nos agradaría que fueran, pero eso no significa que seamos menos o más. Ese juicio del valor es lo que nos separa, ¿no? Es lo que veníamos diciendo al inicio, esa división. Cuando nosotros meditamos con ese preámbulo, nos estamos perdiendo de lo que realmente queremos encontrar, que es la comprensión, el perdón, el ser capaces de comprender es de cómo entender integrativamente aquello que estamos experimentando sin juzgarlo. Simplemente se nos muestra para que nos demos cuenta que necesitamos pulir para seguir avanzando en nuestro propio desarrollo. ¿Vais a aportar? No sabía si Fernando iba a aportar algo más. Sí, bueno, me hizo recordar lo que dijo Marta, recordar entre la línea entre el apego, porque estamos apegados a nuestros pensamientos, o rechazamos aspectos de nosotros, entre esa línea entre el apego y el rechazo, que es un trayecto,
En medio de ellas está la aceptación. Entonces, cuando logramos la aceptación, que algunos lo llaman rendición, es entregarte totalmente, como decía Ramana Maharshi, que es una persona realizada. Cuando llegamos a ese punto de la rendición, pero bien entendida la rendición, por si acaso. Tumbarte en el suelo. No, perdón, borro. No, está bien, no, muy gracioso, hay que ponerle esa chica. A ver, Edwin, ibas a decir algo. El tema ahora que mencionas el tema de rendición, ¿no? Y lo aclaras también, hay que tener claridad de conceptos, ¿no? Exacto. Ese ¿Y qué estamos queriendo decir cuando hablamos de ciertas cosas? Es muy importante. Yo estoy muy de acuerdo con vosotros, chicos, en el punto de que hay tanta, lo que digo yo, tanta fantasía sobre los conceptos que nos vienen de Oriente, los conceptos como aura, chakra, rendirse, entregarse, todos estos conceptos han sido idealizados y a veces incluso malentendidos y expuestos de una forma limitante y no integrativa que nos puede dañar al final. Yo creo que lo importante es que haga un análisis. Yo siempre les digo que cuando duden de algo lo lleven a su corazón. Si su corazón hace una mueca de estremecerse, es por ahí no vamos. Cuando nuestro corazón realmente se expande y se relaja, por mucho que la mente opine, esa es realmente la verdad de nuestra vida y que cada uno debe encontrar esa verdad. Cuando mencionas un poco la información, los conceptos, me hace recordar o llega a la mente el concepto del recuerdo de una vez hicimos un taller que se llamó Reencarnación, Karma y Dharma. ¿Por qué? Porque una chica le decía a su amiga en el micro, estás karmeada, le decía. Entonces eran palabras que ni siquiera existen en Oriente. Pero ya nosotros las distorsionamos sin haber entendido ni siquiera la original. Están de acuerdo, y el karma es una de esas. El karma es una de esas. Mejor todavía, como menciona Maharishi Mahesh, que mencionó anteriormente Fernando, en Estados Unidos hicieron un experimento donde 2.000 meditadores entrenados meditaron y se generó un campo de energía donde eliminaba conflictos. Se bajó la violencia en San Francisco, yo tengo ese experimento. Sí. Claro, es decir, un grupo meditando favorece alrededor. Y aquí yo quiero también añadir algo, porque últimamente a mí me ha llegado mucha gente diciendo que hay ciertas personas que dicen y opinan que meditar grupalmente es malo porque alimenta la maldad. Y es un momento, frenémonos. Esto nunca nos lo han dicho los grandes meditadores de la antigüedad, sino lo que comparte Edwin, ese campo vibracional del amor, cuando está, la energía sigue el pensamiento, ¿cierto? Entonces, ese pensamiento bien enfocado, de buena intención, hará que esa energía generada de forma grupal dé y alcance una transformación alrededor de quienes estén meditando. Claro. Y que también hay que tener cuidado en ese juicio, porque ahí entramos de vuelta en una manipulación de la energía. Yo trabajo con energía puramente y lo veo y lo experimento a menudo, y las meditaciones grupales, dicen los maestros, que realmente cuando 7 personas se unen es como tener a 100 meditando, y el campo vibracional hace que se transforme la vibración electromagnética del entorno. Y eso es positivo, no es negativo. Claro. Incluso hay un estudio que las personas del entorno, por ejemplo, si yo practico meditación, y eso se ha podido medir, se ha medido la cantidad de serotonina que generan las personas del entorno. Por ejemplo, yo practico meditación con un grupo, mi familia, en este caso, yo que estoy aquí en mi oficina o mi espacio, generaría más serotonina, que tiene que ver con esta sustancia que tiene que ver con la alegría. Y normalmente, pues, cuando se dice la palabra entusiasmo, tiene que ver en teos, o sea, entendido bien, de que es tu ser que está totalmente manifestado, se manifiesta totalmente en alegría. Y hay que tomar en cuenta que los de la cábala judía, si bien es cierto yo puedo disentir mucho de ellos, los de la cábala judía tienen bien claro que la manifestación más clara de lo divino es justamente la alegría, es el entusiasmo. Y en oposición vendría a ser el estado emocional más bajo, es la depresión o el decaimiento, la persona que está totalmente abandonada de sí. Por ejemplo, en el Atharva Veda, en el sistema Chaturkuti,
la emoción o el estado emocional más bajo es cuando la persona está totalmente deprimida, es como que no está, como que si estuviera totalmente desenchufada. O sea, su Ausente. atención está totalmente puesta en cualquier otra cosa menos en su centro. Entonces, un poco para ubicarlo, porque lamentablemente a veces la religiosidad o lo divino está asociado con poner cara de bobo o con que de repente uno está muy emotivo y suspira. No, más bien está en un estado contrario a lo A lo espiritual. espiritual, que es integrativo de nuevo, y ahí también haciendo hincapié que una persona espiritual no es una persona que hace om todo el día. De hecho, o sea, una persona espiritual es esa persona que está equilibrada en todos los aspectos de su vida, incluida la prosperidad y la abundancia material. Las personas, grandes personas realizadas, son capaces de generar grandes cantidades de dinero, y me viene en mente Amritam Damai Devi, esta señora que da abrazos por el mundo. Ella genera grandes y grandes cantidades de dinero que luego invierte en ayuda humanitaria. Pero en sí una persona espiritual no es una persona que riñe con lo material, sino que equilibra con lo material, y a medida que evoluciona espiritualmente, su capacidad de contener la energía materia y del dinero también aumenta en proporción, que no es reñido, que tenemos que empezar también a integrar esa parte y no dividirnos. Somos Es un espirituales. concepto muy religioso, muchas veces, que el que tiene dinero no es espiritual, No es ¿verdad? bueno, es el diablo, es malo. Bueno, esas cosas que tenemos que empezar a transformar. Porque el Vaticano, perdónenme, es de los lugares más ricos del mundo. No tengas, ¿ah? Bueno, hay una cosa que decía Padmasambhava, me gustaría hacer referencia, él es el fundador del budismo tibetano. Él decía, quien no duda o quien no cuestiona a su maestro es como si comiera veneno. El Entonces, fanático. no tiene que cuestionar sus propios conceptos, sus propias creencias y también obviamente las de otros. O sea, cuestionar todo lo que hemos dicho hoy día. La palabra discernimiento. Sí, exacto. Esa. Es que no hay que creerse. Yo siempre digo, cuando empiezo en una clase, a mis alumnos siempre les digo, vamos a partir de que no me vais a creer, sino que lo vais a experimentar. No lo vais a desmentir tampoco porque no lo conocéis. Simplemente Exacto. experimenten desde el discernimiento. No me crean a mí ni a nadie. Simplemente observen, experimenten y desde su experiencia integren lo que realmente es válido para cada uno de ustedes. Claro. Por ejemplo, hay una serie de valores que a veces pueden estar distorsionados. La palabra esperanza, analizado en su profundidad, es una palabra muy, pero muy negativa, porque lo que alberga es pensamientos de fantasía, pensamientos en que puedo albergar una posibilidad y no estoy totalmente en el presente. Hay varios profesionales en psicología, incluso hizo referencia a Krishnamurti también sobre esto. Hay que tener mucho cuidado cuando uno practica algo, bajo qué principios estamos nosotros estableciendo la práctica y la dinámica. ¿A quién le entrega el poder, no? La palabra expectativa es distinta, ¿verdad? A la esperanza. Sí. Expectativa es estar abierto. Claro. Así está. Y mucho cuidado a quién entregamos el poder de cada uno, porque en realidad el poder es único, intransferible, y no hay que entregarlo ni tan solo a una enseñanza, sino que hay que comprender aquello que nos sirve a cada uno desde esa identificación. Yo ahí es donde siempre hago hincapié en el llévalo a tu corazón. Si tu corazón se alegra, es que es bueno para ti. Si hay una mueca, déjalo de lado, no es para ti, es correcto, será para otra persona. Pero mucho cuidado a quién cedemos ese poder interior de crecimiento y conexión. Lamentablemente nos programan a veces con el concepto de autoridad. La autoridad siempre tiene la razón. ¿Y dónde está la autoridad? Afuera y está más grande, ¿verdad? Bueno, chicos, estamos llegando ya a los últimos minutos y me gustaría que cada uno con pequeñas líneas pudiera responder a lo que estoy intuyendo en el chat, que hay muchas preguntas relacionadas con es mejor meditar en silencio, es mejor con música, es mejor sentado, es mejor tumbado, es mejor caminando, es mejor con los ojos cerrados, es mejor haciendo alguna actividad. Bueno, lo que vengo a intuir del chat es como que quieren algunas pequeñas herramientas para comenzar
un pequeño ejercicio de meditación que puedan poner en práctica de manera diaria. Y con esto podríamos cerrar la mesa porque nos quedan unos minutitos. Yo diría de que la mejor meditación es la que te venga mejor a ti. Ojo cerrado, abierto, caminando o sentado. Y luego quizás una posibilidad que es más compatible con muchos es respirando, siendo consciente de tu respiración. Bueno, yo lo que recomiendo es que investiguen todo lo que puedan y prueben. Yo sugeriría empezar por observar lo que dice Edwin, de acuerdo a la respiración, obsérvala hasta donde puedas. Puedes tener como meta llegar a 10 minutos, 15 minutos, y en una segunda fase puedes de repente cerrar tus ojos y prestar a todos los sonidos, pero como un testigo. Hasta si la vecina reniega, si alguien, si un pájaro está cantando, si el perro ladró, y sé un testigo de todo ello. Ya estás entrando por la puerta de la meditación. Investiga, por ejemplo, lo que dijo Marta de los yogas de Patanjali, los sutras, perdón, de Patanjali, el Vijnana, puedes investigar. Mira todos los videos de Mindalia porque son unas joyas. Bueno, investiga y duda de todo, pero con una sana duda, ¿no? De que haya un discernimiento, como dijo Edwin, discernir, o sea, es como que tú comienzas a cernir y sacar lo bueno, la esencia, el extracto. Bien, con los dos aportes que me dan estos grandes hombres que tengo aquí hoy, el honor de compartir esta mesa, yo le voy a añadir una cosa muy práctica que antes ya la he nombrado y es tan sencillo como pon atención, esa atención cuando te cepillas los dientes. Empieza por aquí, atiende qué partes de tu cuerpo, de tu mente y de tus emociones están actuando cuando haces una actividad cotidiana concreta. Sin ir más lejos, algo concreto, la respiración, los ruidos de fuera, todo lo que sucede, pero igual empieza como esos 2, 3, 4 minutos que te dedicas en la mañana a cepillarte los dientes. Con eso, o si cocinas, cuando cocinas, ¿qué está sucediendo? ¿Qué hacen los olores cuando entran en tus sistemas? Empieza a conocer quién eres y qué has manifestado en este cuerpo y por qué tienes esta realidad en ti. Es decir, atención plena en pequeñas acciones cotidianas que no te supongan un estrés, sino que te permitan ir conectando contigo mismo, contigo misma. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso para comenzar a meditar. Vamos a poner atención plena en las cosas que diariamente estamos haciendo. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Fernando, Edwin, Marta. Unos segunditos para vosotros para que os podáis despedir. Bueno, en principio, gracias a todos, gracias a Mindalia y comiencen, entren en el proceso consciente, comiencen. Yo me despido agradecida de haber compartido este momento de comprensión desde esta observación que desde los tres hemos podido aportar. La verdad que yo personalmente me voy enriquecida y he aprendido mucho también y me ha agradado muchísimo y espero que todos los oyentes que están aquí siguiéndonos y que lo están viendo desde casa lo puedan también recibir como un regalo, porque creo que Mindalia nos ha dado la oportunidad de hacer un regalo muy valioso y es comprender que la meditación va mucho más allá de las estructuras mentales o de lo que está escrito y que hay que experimentar. Gracias a Edwin, un gusto nuevamente encontrarme contigo, gracias también a Marta, gracias también a Laura por esta oportunidad. Y algo que quizás ya por el tiempo no se pudo tratar, hay prácticas que pueden ser como excelente antesala a poder practicar meditación. Prácticas como, por ejemplo, respiración, prácticas de respiración gamma, prácticas de, por ejemplo, recuerdo de sí. O sea, vayan también entrando un poco a eso, investiguen. Y lo más importante es que cuando ya tenemos una experiencia y tocamos medianamente a fondo, ya nadie te saca de ahí. Ya tienes tu... Y tu jefe está aquí, el neocórtex. Yo quiero añadir una cosa que me has dicho ahora, sí, Laura, lo siento, dame un segundo, simplemente es permítete ser el no ser, permítete olvidarte de ti en ese espacio de meditación.
Bien, pues ahí quedan las palabras de nuestros invitados. Muchísimas gracias de nuevo por participar y compartir con nosotros todo lo que habéis compartido hoy. Gracias, por supuesto, a vosotros que nos acompañáis desde España, Venezuela, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos. Gracias, gracias siempre por acompañarnos. Nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta la próxima mesa redonda. Gracias. 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 Un placer.